Ok, lo primero que tenemos que hacer para realizar este ejercicio es realizar un diagrama de cuerpo libre. Aquí lo podemos ver, donde están todas las reacciones, ¿verdad? Que son 4 en el punto 0 y en el punto A, y todas las fuerzas que actúan, ¿verdad? Ok. Lo primero es calcular las fuerzas concentradas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar F de Z y F de Y por la longitud del rodillo, que es 8 pulgadas. Entonces, F de Z, lo voy a colocar por acá, es igual a 8 pulgadas por F de Z. El ejercicio nos dice que son 28 libras por pulgada. 28 libras por pulgada. Esto nos da un igual de 224 libras. Ok. Vamos a hacer eso mismo para FY, que el enunciado nos dice que son 35 libras por pulgada. Entonces, FY es igual a 8 pulgadas por 35 libras por pulgadas. Esto nos da un igual de 280 libras. Esta es nuestra fuerza de tracción y esta es la fuerza normal. Ok. Teniendo esto, con la fuerza de tracción podemos calcular, ¿verdad?, la fuerza de torque, que es esta que está aquí, ¿verdad? Para calcular la fuerza de torque, lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es multiplicar la fuerza por el radio, ¿verdad? Que el ejercicio nos dice que tiene un diámetro, ¿verdad?, de 4 pulgadas, entonces serían 2 pulgadas. Sería la fuerza de 224 voy a remarcar aquí, 224 libras por 2 pulgadas. Esto nos da un igual de 448 libras por pulgadas. Es nuestra fuerza de torque. Ok. Vemos que aquí hay otra fuerza de torque, ¿verdad?, que la ejerce la fuerza que se le aplica al engranaje. Para calcular esa fuerza, lo que vamos a hacer es una sumatoria de los torques en X, ¿verdad?, porque todos los torques se dan en el eje de las X, ¿verdad? Entonces vamos a hacer fuerza de torque, sumatoria de torque en X, ¿verdad?, tomando este lado positivo, ¿verdad?, igual a 0. Sumatoria de torque en X, ¿verdad?, es igual a, esta la tomaríamos como positiva, el torque número 1, este es el torque número 1, ¿verdad? Entonces sería 448 libras por pulgadas, ¿verdad?, menos esta fuerza de torque, ¿verdad?, que sería la fuerza multiplicado por el coseno de 20 grados, ¿verdad?, el coseno del ángulo, porque vamos con el eje de las X, por el radio del engranaje. El diámetro del engranaje nos dice el ejercicio que es de 3 pulgadas, entonces sería por 1.5. Entonces colocaríamos 1.5 pulgadas por la fuerza por el coseno de 20. Esto nos da, ¿verdad?, 448 libras
menos 1,409 F. Despejando F, nos queda 448 libras por pulgada entre 1,409 pulgadas. Pulgadas con pulgadas, y nos queda que la fuerza F que se le aplica al engranaje es de 317,83 libras. Ok, ya tenemos el valor de la fuerza. Ok, lo que vamos a hacer ahora es un análisis de plano. Vamos primero con el plano XY, ¿verdad? Ok, donde tenemos las fuerzas de Y, ROY hacia arriba, FY hacia arriba, RAY hacia arriba, y la componente de la fuerza hacia abajo, que la vamos a llamar FFY. Aquí tenemos las distancias entre cada una de ellas, ¿verdad? Basándonos en el ejercicio, y lo que vamos a hacer es una sumatoria de momentos en ROY para calcular la reacción RAY. Ok, nos quedaría menos, ¿verdad? 5,75 por FY, que son 280 libras, menos 11,5 por RAY, más 14,25, ¿verdad? Por la componente de la fuerza en Y, que serían 317,83 libras por el seno de 20. Ok. Despejando RAY, nos queda 60,96, haciendo la sumatoria, entre 11,5. Esto nos da un igual de 5,30 libras. Ok, ahora vamos a analizar el plano XZ, donde tenemos, para acá están los positivos, ROZ, ¿verdad? FZ, RAZ, y la componente de la fuerza en Z positivo, que la vamos a llamar FFZ. ¿Verdad? Tenemos las mismas distancias. Volvemos a hacer sumatoria de momentos en ROZ. Aquí va igual a 0. Okay. Sumatoria de momentos en ROZ, ¿verdad? Tomando así positivo, nos vamos a menos 5,75 por FZ. FZ es 224 libras, menos 11,5 RAZ, menos 14,25, ¿verdad? Por la componente en Z, que sería 317,83 libras por el coseno de 20. Ok, despejando, RAZ nos va a dar menos 5.543,94 entre 11,5. Esto nos da un igual de menos 482,08 libras. Esto quiere decir que la fuerza no va positiva, sino va para el otro lado. Pero no importa, lo vamos a dejar así. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es una sumatoria de momentos en F y sumatoria de momentos en Y para calcular las reacciones en O.
aquí hice la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿verdad? Tomando hacia arriba las positivas, ¿verdad? ROY más RAY más FY menos FFY, que es la que va hacia abajo. Haciendo las sumatorias nos da que ROY es menos 176,6, es decir, va del otro lado. Haciendo la sumatoria de las fuerzas en Z, ¿verdad? Tomando a la izquierda positiva tenemos ROZ más F2 más RAZ más FFZ. Haciendo el despeje y la sumatoria nos da que ROZ es igual a menos 40,66. Ahora lo que vamos a hacer es sacar las magnitudes, ¿verdad? Que las magnitudes se sacan haciendo la raíz cuadrada, ¿verdad? De cada una de las componentes. Las componentes de RA, ¿verdad? Que serían 482,08 libras al cuadrado más, menos aquí, menos 5,30 al cuadrado. Haciendo los cálculos nos da que RA es igual a 482,08 libras. Lo mismo vamos a hacer con RO, sacando la raíz de sus componentes, ¿verdad? Serían menos 176,6 al cuadrado más menos 40,66 al cuadrado. Esto nos da que la reacción O es de 181,22 libras. Teniendo ya aquí las reacciones, ¿verdad? Voy a tomar la reacción más alta, que es RA de 482,08 libras, para escoger luego el rodamiento a utilizar. Utilizaré la más grande para así evitar cualquier tipo de falla, ¿verdad? Que es como que más confiable, la más confiable, ¿verdad? Ok, no digo diseñar ya que todos los rodamientos ya están estandarizados. Para llegar al resultado de saber cuál es el rodamiento que vamos a utilizar y cuál será su diámetro interior, vamos a utilizar la tabla 11.2 del libro, ¿verdad? Que es la de las dimensiones y clasificación de carga para los cojinetes de bola ranura profunda, ¿verdad? Vamos a utilizar un cojinete de bola de ranura profunda. Ajá. Para esta tabla necesitamos, ¿verdad? Necesitamos el valor de la capacidad de carga, ¿verdad? Para llegar a ese valor es con esta fórmula, ¿verdad? CD es igual a FD, abro corchete, XD, X sub 0 más tita menos X sub 0, 1 menos RD a la 1 sobre B, y todo esto a la 1 sobre A. Ok. FD, no tenemos nada para sustituir aquí. Ok, vamos primero con FD. FD lo vamos a calcular multiplicando la reacción que escogimos, ¿verdad? Nuestra carga, que es de 482,08 libras, ¿verdad? Por el factor de aplicación que nos da el ejercicio, ¿verdad? Que es de 1,2. Multiplicando esto, nos da 578,52 libras. Ok, ya tenemos FD. Todo esto que está adentro, ¿verdad? Por teoría, según el libro Shibley, ¿verdad? Hay una distribución de Weyl que tiene una sólida capacidad para conformar una serie de datos, ¿verdad? Entonces, estos datos, ¿verdad? Por ser un rodillo de bola, ¿verdad? Tenemos estos datos, ¿verdad? Que nos dice que según esta distribución, X sub 0, ¿verdad? Es igual a 0,02. Tita menos X sub 0 es igual a 4,439. Nos dice que B
es igual a 1,483 y A es igual a 3. Este RD que está aquí, ¿verdad? Nos da el ejercicio, que es el 92%, que será 0,92. Ok, ahora sí tenemos todos los datos necesarios para sustituir en la fórmula. Ahora vamos. No, falta el XD. El XD son las horas de diseño y se calcula, ¿verdad?, multiplicando LD por MD por 60 entre 10 a la 6. LD es la vida del diseño, que nos las da el ejercicio, y MD es la velocidad del rodillo, también nos las da el ejercicio. Entonces podemos calcular esto. Nos dice que LD son 35 kilohoras, pasándolo a horas son 35.000. Por la velocidad del rodillo, que son 350 RPM, todo esto multiplicado a 60, a llevarlo todo ahora, por entre 10 a la 6. Esto nos da un total de 735 horas. Ok, ahora sí tenemos todo y lo que vamos a hacer es sustituir en la fórmula. Ok, ya teniendo todos los valores, los metí en la ecuación, ¿verdad? FD 578,5 por las horas de diseño 735 por todos los datos que tenemos aquí abajo, que ya los tengo aquí, ¿verdad? Y esto nos da un total de 5.558 libras. Pero resulta que en esta tabla trabaja en newtons, en kilonewtons. Entonces lo que vamos a hacer es pasar libras a newtons. Entonces, una libra tiene 448,228 newtons, ¿verdad? Entonces, esto nos da un igual de 24, nos da un número alto, lo vamos a pasar a kilonewtons, entonces nos da 24,72 kilonewtons. Con este número es que vamos a entrar, ¿verdad?, en la tabla 11.2 del libro y vamos a buscar un valor que se asemeje a este. Entonces, según la gráfica, vimos que el valor más cercano, obviamente por encima, es de 27 kilonewtons. Entonces, llegamos a la conclusión de que vamos a escoger un cojinete de bola serie 2, que sale en la tabla, con un diámetro interior de 35 milímetros. Y ya aquí llegamos al final del ejercicio.